¿Cómo están, chicos? Seguimos con características de los seres vivos. Como en la clase pasada habíamos hablado un poquito sobre estas características, habíamos hecho una breve introducción y ahora vamos a pasar a describir una por una ya. Muy bien, vamos a ver por aquí, hijo. Vamos a pasar a hablar de la homeostasis, hijo. ¿Qué es la homeostasis? Vamos a notar por acá, mira. La homeostasis es la capacidad para mantener las condiciones internas constantes, hijo, constantes ya. Voy a ir anotando estas palabritas porque estas palabras son claves, hijo. Mantener las condiciones internas constantes, hijo. Constantes en equilibrio también, ya. En equilibrio. Ahí está, en equilibrio. Oye, a niveles óptimos también. A niveles óptimos. A niveles óptimos. Listo, hijo, mira. Cuando veas estas palabritas, a menudo estas palabras siempre vienen en los exámenes de admisión. Grábate eso nada más. ¿Qué es la homeostasis, hijo? Es la capacidad para mantener las condiciones internas constantes, hijo, constantes, en equilibrio, a niveles óptimos también ya. Tres palabritas, constantes en equilibrio y a niveles óptimos. Oye, mira, por ejemplo, hijo, ponemos aquí la concentración de agua, hijo. ¿Qué pasa cuando tú alguna vez has ido a jugar tu partidito, ¿no? Pucha, y sudas bastante, ¿no? Lo que pasa es que estás sudando porque la temperatura corporal ha subido bastante, hijo. Y tu cuerpo tiene que regular esa temperatura eliminando agua para eliminar ese exceso de calor, ¿no? Es por eso que entonces ahí está regulando la temperatura mediante la eliminación de agua también, ¿ya? Oye, ¿y qué pasa, hijo? ¿Qué pasa también cuando tú sudas bastante? No solo te estás deshidratando, hijo, también estás eliminando electrolitos. Entonces, la homeostasis también regula la concentración de sales o electrolitos, hijo, ¿ya? Electrolitos principales. Vamos a poner por acá como electrolitos principales como el sodio, el potasio, el cloro también si lo queremos poner por ahí. Oye, entonces, esta concentración de sales van a ser importantes, hijo, por el funcionamiento normal celular. Entonces, nuestro organismo también tiene que regular esa concentración de sales. Va a tratar de regularla, hijo, pero ¿qué pasa cuando tú has tenido una deshidratación muy profunda, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya tu organismo no va a ser capaz de restablecer esa concentración normal, así que tú te tienes que rehidratar, hijo, mediante las bebidas rehidratantes, ¿no? Estas bebidas mayormente son consumidas por personas que hacen ejercicios, ¿no? Ejercicios intensos y también los futbolistas, hijo, los futbolistas. Entonces necesitan reponer el agua que han perdido y necesitan reponer los electrolitos perdidos con esa agua. Muy bien, hijo. También la homeostasis regula el equilibrio ácido-base, hijo. El equilibrio ácido-base. ¿Mediante qué, hijo? Mediante, aquí vamos a poner mediante la concentración de iones hidrógeno, hijo. Iones hidrógeno, o también llamado hidrogeniones, ¿ya? Esta concentración de iones hidrógeno van a dar la característica de pH de nuestro organismo, ¿no? pH de la sangre y de los diversos líquidos corporales. A eso se refiere con regulación del equilibrio ácido-base. Oye, hijo, mientras más concentración de iones hidrógeno, más ácido, hijo, más ácido, ¿ya? Mientras menos concentración de iones hidrógeno, menos ácido o base, hijo. Base o básico o alcalino, ¿ya? Alcalino. Alcalino, hijo. La presión arterial, hijo. La presión arterial, ¿mediante qué? Mediante el volumen, por ejemplo, el volumen sanguíneo. Mediante el volumen sanguíneo, hijo. Volumen sanguíneo, ahí está. Mediante el volumen sanguíneo. También llamado normovolemia, ¿ya? ¿Qué pasa, hijo, cuando, por ejemplo, has tenido
un vómito intenso, ¿no? Te has deshidratado demasiado, hijo. O también cuando las personas sufren hemorragias, hijo. ¿Qué pasa ahí? Estás perdiendo sangre, ¿no? Y con ella también la concentración de agua, de electrolitos también. ¿Qué pasa entonces con tu presión? Hijo, tu presión va a bajar porque el volumen sanguíneo es la que regula esa presión arterial. Entonces, lo que se tiene que hacer en estos casos es rehidratarte. Solo queda rehidratar al paciente, hijo, rehidratar nada más. Entonces, como verás, todas estas características tienen que ser regulados por la homeostasis y es una característica de los seres vivos, ¿no? De los seres vivos como nosotros. Oye, pasamos a metabolismo. ¿Qué es metabolismo, hijo? Metabolismo, vamos a ir anotando. Metabolismo es el conjunto de reacciones químicas de intercambio, hijo. ¿De intercambio de qué? ¿Qué pasa en el metabolismo? Hay un intercambio de materia, hijo. Materia, vamos a anotar por acá. Materia y energía. Intercambio de materia y energía que ocurre en el interior del organismo, ¿con el fin de qué, hijo? Con el fin de que ocurran esas reacciones de intercambio de materia y energía. Con el fin de mantener la vida, hijo. Con el fin de mantener la vida. Oye, de todas las características de los seres vivos, el metabolismo es la más importante, hijo. Eso también ha venido en un examen de admisión, una pregunta. ¿Por qué, hijo? Porque sin el metabolismo no existen las demás características. Sin el metabolismo no hay vida. Porque estas reacciones son las que son esenciales para que el organismo pueda vivir. Y se lleva a cabo a nivel celular ya, metabolismo. Entonces, hijo, el metabolismo se va a dividir en catabolismo y anabolismo, dependiendo de si se forman o se degradan sustancias, hijo, ya. Por ejemplo, el anabolismo, hijo. ¿Qué va a pasar en el anabolismo? Mira, a menudo estas palabritas son claves y siempre te preguntan en los exámenes de admisión, estas palabritas de aquí. En el anabolismo se forman enlaces, hijo, se forman enlaces. El anabolismo también sintetiza y el anabolismo también es endergónico o endergónico. ¿Qué significa, hijo? Que hace un gasto de energía, ¿ya? Un gasto de energía, vamos a por acá. Hace uso de gasto de energía o ATP, ¿ya? Gasto de energía. Entonces, el ANA, hijo, ¿qué hace el ANA? El ANA forma enlaces, el ANA sintetiza, el ANA es endergónica, consume ATP, hace gasto de ATP, hijo. Entonces, esas palabritas son claves y que siempre te preguntan, ¿no? En un examen. Oye, ¿y el catabolismo? Oye, si el anabolismo forma enlaces, el catabolismo rompe enlaces, hijo. Rompe enlaces, es todo lo contrario, ¿ya? Es todo lo contrario, ¿ya? Mira, si el anabolismo sintetiza, el catabolismo degrada, hijo. Degrada, también desintegra, que es lo mismo. Oye, y si el anabolismo es endergónico, el catabolismo es exergónico. O sea que no gasta energía, no consume energía, sino que libera energía, ¿ya? Libera ATP. Libera energía, hijo. Listo, hijo. Muy bien. Entonces, recapitulando, mira, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas de intercambio de ¿qué? De materia y energía, ¿no? Que ocurren al interior del organismo con el fin de mantener la vida. Entonces, tienes que ir grabando las palabritas clave que hemos puesto ahí. Oye, si el catabolismo forma enlaces, ¿qué digo? Oye, si el anabolismo forma enlaces, el catabolismo rompe esos enlaces. Si el anabolismo sintetiza, el catabolismo degrada, desintegra. Si el anabolismo es endergónico, hace gasto de ATP, el catabolismo es exergónico y libera ATP, ¿ya? Tienes que ir grabándote esos conceptos. Por ejemplo, mira acá en este esquemita. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Mira, aquí necesitamos CO2 y agua para que se forme una molécula de glucosa, hijo. ¿Mediante qué proceso se da eso? Mediante el proceso de la fotosíntesis. Vamos a poner por aquí, fotosíntesis. Fotosíntesis. Oye, si necesitamos CO2 y agua para formar glucosa,
¿Qué estamos haciendo? Hemos dicho que el proceso que forma sustancias, el proceso que forma enlaces, el proceso que hace gasto de ATP o consume ATP, ¿qué tipo de proceso es? Es anabolismo, ¿no? Entonces, es anabolismo, hijo. Anabolismo, estamos hablando del anabolismo. Entonces, la fotosíntesis, ¿qué es? ¿Un proceso catabólico o anabólico? Anabólico, ¿no? Es un proceso anabólico, hijo. La fotosíntesis es un proceso anabólico. Oye, y este CO2, que digo, y esta glucosa que a menudo se almacena como almidón o fécula, a menudo es consumido por los organismos heterótrofos, ¿no? Incluidos nosotros, y estas moléculas de almidón se van a degradar en el interior del organismo mediante la glucólisis, ¿no? Que se lleva a cabo en el citoplasma. Esta molécula de almidón se va a degradar a glucosa, oye, mediante la vía glucolítica, hasta llegar a ¿qué? Hasta llegar a ácido pirúvico, o también llamado piruvato, ¿no? Ácido pirúvico o piruvato. Oye, si estoy diciendo que esta molécula de glucosa se degrada hasta ácido pirúvico, ¿qué estoy haciendo, hijo? Mira, ve, la glucosa tiene 6 carbonos, el ácido pirúvico va a tener 3 carbonos. ¿Qué ha pasado, hijo, ahí? La glucosa se ha ido oxidando, ¿no? Se ha ido oxidando, perdiendo electrones e hidrogeniones, y mediante un proceso de desintegración, de ruptura de enlaces, y mediante un proceso también de liberación de energía. Entonces, estaríamos hablando de qué proceso, hijo, de un proceso catabólico, ¿no? Porque hemos dicho que la glucosa se va a ir oxidando, desintegrando, rompiendo sus enlaces, hasta llegar a ácido pirúvico, ¿no? Que es, esa molécula tiene 3 carbonos, va a tener. Entonces, este proceso de aquí se va a llevar a cabo en la célula, hijo, y va a tener 2 etapas. Este proceso es conocido como respiración celular, ¿ya? Vamos a anotarlo por aquí, como respiración celular. Oye, como respiración celular. Entonces, si en la respiración celular la glucosa, hijo, se va a ir degradando, se va a ir oxidando, se van a ir rompiendo enlaces. ¿Qué tipo de metabolismo será, hijo? Es un tipo de metabolismo catabolismo, ¿ya? Un tipo de metabolismo catabolismo. Listo, hijo. Oye, la respiración celular tiene 2 etapas, ¿no? La etapa anoxigénica y la oxigénica. La anoxigénica es esta de aquí, que se lleva a cabo en el citoplasma, o sea, la glucólisis. Esto de acá, todo este proceso es la glucólisis que se lleva a cabo en el citoplasma. Y la parte que se lleva a cabo en la mitocondria, eso ya corresponde a la parte aeróbica, ¿no? La parte aeróbica, donde el ácido pirúvico va a ser oxidado hasta acetil, y luego el acetil se une con la coenzima A para entrar al ciclo de Krebs, ¿no? Y esto ya se da en la matriz mitocondrial. Listo, hijo, mira. Entonces ya hemos visto metabolismo, 2 tipos de metabolismo, anabolismo y catabolismo, y hemos aquí ejemplificado la fotosíntesis y la respiración celular como procesos metabólicos, la fotosíntesis como anabolismo y la respiración celular como catabolismo, ¿ya? Listo, hijo, listo, seguimos para acá. Mira, pasamos a la otra característica de los seres vivos, la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad, hijo? La irritabilidad va a ser la capacidad de responder a estímulos externos, ¿ya? Estímulos externos, ahí está, lo anotamos por aquí, es la capacidad de responder a estímulos externos. Entonces, grabate esta palabrita, estímulos externos, es la capacidad de responder a estímulos externos. Están hablando de irritabilidad. Oye, ¿qué estímulos vamos a tener? Por ejemplo, la temperatura, la luz, amenazas ambientales, por ejemplo, de depredación, también el tacto. Todos esos van a ser estímulos, y los organismos, perdón, van a responder frente a estos estímulos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tocas un hierro caliente, hijo? ¿Alguna vez no te ha pasado por descuido a veces? Si tocas un hierro caliente, inmediatamente pasas a soltar, ¿no? Ese hierro caliente. Pero ¿qué ha pasado, hijo?
Lo que pasa es que ese estímulo, o sea, esa temperatura elevada en el hierro caliente, ese estímulo es captado por las neuronas receptoras. Esas neuronas receptoras se encuentran en músculos receptores periféricos y captan ese estímulo estas neuronas y conducen ese impulso nervioso hacia el sistema nervioso central, hijo. Pero ese tipo de conducción de impulso, qué tipo de conducción va a ser, hijo? Es una conducción llamada aferente, ¿ya? Conducción aferente. Conducción aferente. Conducción aferente, hijo, ¿por qué? Porque es desde afuera hacia la parte del sistema nervioso central, ¿no? De afuera hacia el centro. Oye, y una vez que el estímulo, esa conducción del impulso nervioso, llega al sistema nervioso central, este emite automáticamente una respuesta mediante la conducción de un impulso y tú automáticamente tiendes a soltar ese hierro caliente, ¿no? Esta respuesta es bien rápida, hijo, en milisegundos, es bien rápida. Pero esta conducción del impulso nervioso, ¿mediante qué tipo de conducción va a ser? Mediante conducción eferente, hijo, eferente, ¿ya? Eferente, ahí está. O sea, de la periferia hacia afuera, conducción eferente. De la periferia hacia el centro, conducción aferente, ¿ya? Muy bien, hijo, seguimos por acá. Oye, la apertura y cierre de hojas también. Apertura y cierre de hojas y también de flores, ¿ya? También es un tipo de respuesta frente a estímulos externos. Por ejemplo, el don Diego de noche va a plegar sus florcitas, va a cerrar y abrir sus florcitas en respuesta a la temperatura, hijo. En respuesta a la temperatura ambiental. Temperatura ambiental, hijo, ¿ya? Oye, la sensitiva. La sensitiva también es una plantita, hijo, al igual que don Diego de noche, también lo llaman a la don Diego de noche también lo llaman buenas tardes, hijo. Su nombre científico es Mirabilis calapa, que más adelante por aquí lo vamos a explicar. La sensitiva también es otra plantita que responde frente a qué estímulo, hijo, va a responder la sensitiva, también llamada dormilona, ¿eh? También lo hemos ejemplificado por ahí. Esta plantita va a responder frente al tacto, hijo, al tacto, ¿ya? Ahí está, al tacto. Oye, el girasol también va a responder frente a un estímulo externo. El girasol, hijo. Oye, el girasol, su nombre mismo lo dice. Aquí, mira, ve. Gira, sol. Oye, va a girar la florcita, esa florcita va a girar en dirección a la luz del sol, hijo. A la luz del sol, ¿ya? Ahí está. Oye, ¿qué pasa cuando el día está nublado? Cuando el día está nublado, los girasoles, si están cerca, a menudo tienden a rotar sus flores frente a frente, ¿no? Cada girasol frente a frente, sus flores. Muy bien, hijo. También tenemos por acá el cambio de color del camaleón. Si bien es cierto, este cambio de color no es solo como una manera de protegerse frente a los depredadores, también se ha dicho que este cambio de color, o de colores, porque son varios, va a ser como una forma de atraer pareja, ¿ya? Del camaleón. También es una forma de atraer pareja. Pero en sí, estos cambios de color responden, hijo, frente a estímulos, ¿no? Responden frente a estímulos externos. Por ejemplo, cuando el camaleón se siente amenazado, cambio de color, vamos a anotarlo por aquí, amenazado, ahí está, amenazado, cambia de color, mejor dicho, se torna del color del lugar en donde está, hijo, del lugar que está tocando. Este proceso se conoce como mimetismo. Oye, seguimos, mira, por acá otro ejemplito, la vicuña, hijo. Ya habíamos visto, habíamos ejemplificado el camaleón, ¿no? Que cambia de color para protegerse, ¿no? Cuando se siente amenazado. Oye, la vicuña también le va a pasar lo mismo, a la vicuñita también le va a pasar lo mismo, mira. ¿Qué pasa cuando vea un puma? Esta vicuña se siente amenazada y tiende
a correr, ¿no? Por su vida, se defiende, ¿no? Cuando se siente amenazada, corre. Entonces, el estímulo aquí es la presencia de un depredador, ¿ya? La presencia de un depredador, y por eso es que huye. Entonces, hay una respuesta frente a ese estímulo, ¿ya? Igualmente, oye, la lagartija. ¿No? ¿Alguna vez no has visto cuando las lagartijas se sienten amenazadas? Fragmentan su cola, ¿no? Tienden a fragmentar su cola. Entonces, también es una forma de defenderse, ¿no? Una forma de reducir esa amenaza frente a un depredador. Entonces, reducen el peligro, miren. La vicuña, la lagartija, el camaleón, reducen ese peligro mediante estas características que han ido adquiriendo para así conservar su especie. Muy bien. Todos esos entonces son estímulos que le permiten al individuo mantener su especie, ¿ya? Muy bien, hijo, mira, por aquí otro datito en metabolismo, ¿ya? Lo que pasa es que cuando la glucosa se oxida, se degrada, al final de ese proceso, oye, se va a obtener, se va a liberar, mejor dicho, CO2 y agua, ¿no? Y vapor de agua. Entonces, estas moléculas de aquí se van a volver a reutilizar mediante la fotosíntesis para otra vez la síntesis de almidón, ¿no? La síntesis de glucosa, y así continúa el ciclo. Anabolismo, catabolismo mediante la fotosíntesis y la respiración celular. Listo, amigo, mira, seguimos por acá la siguiente característica de los seres vivos. Hoy ya habíamos visto homeostasis, metabolismo y irritabilidad. Ahora pasamos al movimiento. Oye, te pregunto, ¿las plantas tienen movimiento o no tienen movimiento, hijo? ¿Qué dices? Las plantas sí tienen movimiento, hijo, no hay que confundir con desplazamiento, ¿ya? Los animales, aparte de tener movimiento, también se desplazan, ¿ya? Por acá lo hemos anotado. Entonces, una pequeña diferencia por ahí, no te vayas a confundir, ¿ya? ¿Qué es el movimiento, hijo? El movimiento, en resumen, es la capacidad de orientación, ¿no? Es la capacidad de orientación. Oye, vamos a tener tipos de movimiento, mira, en las plantitas. Tenemos a las nastias, al tropismo, y en los animales tenemos a las taxias. Vamos a ir explicando rápidamente. Mira, las nastias, hijo, ¿qué son las nastias? La nastia es el movimiento no dirigido, ¿ya? No dirigido. Tienes que ir grabándote estas palabritas. Es el movimiento no dirigido que ocurre, movimiento no dirigido que ocurre fuera del eje, fuera del eje de la planta, fuera del eje de la planta, y que no involucra crecimiento, ¿ya? Y que no involucra crecimiento. Ahí está, hijo. Entonces, tienes que ir grabándote esas palabritas. Nastia es el movimiento no dirigido, hijo, que ocurre fuera del eje de la planta. Oye, el eje de la planta está constituido por el tallo y raíz, ¿ya? El eje de la planta, fuera del eje de la planta. Este es el eje. Entonces, esos movimientos que van a ocurrir van a ser fuera del eje, o sea, en las ramas y en las hojas, ¿ya? Entonces, es el movimiento no dirigido. O sea, no dirigido, ¿por qué, hijo? Porque este movimiento va a ser independiente del estímulo, no va a seguir al estímulo. Por eso, ¿ya? Es un movimiento no dirigido que ocurre fuera del eje de la planta y que no involucra crecimiento. Muy bien, tienes que ir grabando las palabritas, que no involucra crecimiento. Por ejemplo, tenemos ahí a la fotonastia, a la tigmonastia y a la termonastia, dependiendo del estímulo. Oye, foto, el estímulo aquí, la luz, mira, foto. Oye, tigmo, el estímulo, ¿cuál va a ser? El tacto. El termo, el estímulo va a ser la temperatura, ¿ya? Oye, fotonastia, ¿dónde? Ya habíamos mencionado anteriormente por acá, mira, anteriormente habíamos mencionado a esta plantita, el Don Diego de noche, también llamada Buenas tardes, cuyo nombre científico es Mirabilis jalapa. Mirabilis jalapa, ¿ya? Entonces, esta florcita, esta plantita, dependiendo de la luz,
va a abrir y cerrar sus hojas. Va a abrir y cerrar sus hojas, hijo. Mira, las abre, las abre, las abre en la tarde y las va a cerrar al promediar el mediodía. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Esta plantita está respondiendo a un estímulo que es la luz, ¿no? Por eso es que cierra y abre sus hojitas, porque en la tarde hay poca luz y al mediodía hay bastante luz. Es lo contrario, ¿no? Es lo contrario frente a la mayoría de florcitas, ¿no? De la mayoría de plantas. Por eso es que se llama Don Diego de noche. Ahí está su nombre. Oye, la tigmonastia, mira, aquí hemos puesto a la mimosa púdica. La mimosa púdica es esta plantita de acá, mira. Esa es la que hemos mencionado por acá también en la irritabilidad, la sensitiva. La mimosa púdica también es su nombre común. Estos son sus nombres científicos, hijo, ¿ya? Las que están subrayadas. La mimosa púdica, su nombre común también es la sensitiva, la dormilona, la vergonzosa también lo llaman. Oye, estas plantitas, por ejemplo, cuando sienten un viento fuerte, o también cuando las tocas, van a responder. Cuando sienten un viento fuerte, cuando los tocas así bruscamente las hojas o suavemente, automáticamente esas hojitas van a plegar, hijo, se van a plegar automáticamente. ¿Qué ha pasado? Esta plantita, esta es una forma de defensa, dijo. Automáticamente responde y pliega sus hojas. Entonces, estamos hablando de un movimiento denominado tigmonastia. ¿Por qué? Porque responden al tacto, o también llamado sismonastia, ¿ya? Tigmonastia o sismonastia. Oye, igual ocurre con esa plantita de acá, la Dionea muscipula. La Dionea muscipula, hijo, es una planta carnívora. Por ejemplo, lo que pasa cuando una mosquita se asienta en estas hojitas modificadas de aquí, estas hojitas tienen unas espinitas así prolongadas en ambos lados. ¿Qué pasa cuando este insecto se posa sobre esas hojitas? Automáticamente se cierra. Mira aquí, automáticamente se cierra, ya está cerrado, y el insecto queda atrapado en el interior, ¿no? Entonces, automáticamente responden, ¿no? Frente a ese estímulo denominado tigmonastia o sismonastia. Muy bien, hijo. Seguimos aquí con el tropismo. Vamos a ver el tropismo. ¿Qué es el tropismo, hijo? El tropismo es el movimiento dirigido, ¿ya? El tropismo es el movimiento dirigido. Es el movimiento dirigido que ocurre a lo largo del eje de la planta, ¿ya? Del eje de la planta, y que involucra crecimiento, Es todo lo contrario, hijo. Si tú, mira, lo ves con más cuidado. Oye, si en la nastia el movimiento es no dirigido, en el tropismo el movimiento sí va a ser dirigido. ¿Qué quiere decir, hijo? Mira, aquí la plantita no va a perseguir al estímulo. Ella espera el estímulo. En cambio aquí, en el tropismo, el movimiento sí es dirigido, o sea, la plantita sí va a perseguir, mejor dicho, sí crecer en dirección al estímulo. Entonces, este movimiento dirigido se va a dar a lo largo del eje de la planta, o sea, en el tallo o en la raíz. A diferencia, mira, de la nastia, que ese movimiento ocurría fuera del eje de la planta, ¿ya? O sea, en las hojas o en las ramitas. Entonces, es el movimiento dirigido que ocurre a lo largo del eje de la planta y que sí involucra crecimiento. En cambio, en las nastias no involucraba crecimiento. Es todo lo contrario, ¿ya? Entonces, tienes que ir grabándote esas palabritas clave, mira. Nastia, movimiento no dirigido,
ocurre en el eje de la planta, ocurre fuera del eje de la planta y no involucra crecimiento. El tropismo es el movimiento dirigido a lo largo de ¿qué? Del eje de la planta y que sí involucra crecimiento. Ahí está, hijo. Ejemplos de tropismos. Tenemos aquí, dependiendo también del estímulo, al fototropismo. Tenemos aquí al fototropismo, al geotropismo, también llamado gravitropismo, y al hidrotropismo, dependiendo del agua, ¿no? Oye, el tallo, mira, vamos a ir anotando por acá el tallo. ¿Cómo crece, hijo? El tallo crece en dirección a la luz, ¿no? En dirección a la luz. Entonces va a tener fototropismo positivo. Fototropismo positivo. Oye, el tallo, ¿cómo crece? ¿Crece a favor de la gravedad o en contra de la gravedad el tallo? Habíamos dicho que geotropismo o gravitropismo, mira, crece en contra de la gravedad, ¿ya? Entonces va a ser geotropismo negativo, ¿ya? Al igual que el agua, ¿no? Hidrotropismo, entonces también va a tener hidrotropismo negativo. Crece en lado opuesto al agua. Oye, en cambio la raíz, ¿cómo crece? ¿En dirección a la luz o en contra de la luz? En contra de la luz, ¿no? Entonces va a tener fototropismo negativo. Oye, la raíz, ¿cómo crece? ¿A favor de la gravedad o en contra de la gravedad? A favor de la gravedad, ¿no? Entonces va a tener geotropismo positivo. Y también crece, siempre las raíces van a crecer buscando la humedad, buscando el agua. Entonces va a tener hidrotropismo positivo. Por ejemplo, acá hemos hecho un esquemita, mira, ejemplificando el fototropismo. Si a una macetita, hijo, con una plantita le ponemos así volteadita, por acá, volteadita, obviamente que la plantita va a estar recién creciendo, ¿no? Va a estar recién creciendo. Oye, después de un tiempo, ¿qué va a pasar? Esta plantita no va a crecer horizontalmente, va a adquirir una curvatura y va a doblarse, ¿no? ¿Pero por qué se dobla, hijo? Porque las plantitas, ya habíamos dicho, tienen fototropismo positivo, hijo, fototropismo positivo. O sea, siempre van a crecer en dirección de la luz. Es un movimiento dirigido en dirección de la luz. Entonces, se va a curvar, hijo, buscando la luz, ¿no? Buscando la luz. No sé si alguna vez has pasado por esa experiencia. Yo sí he observado en varias ocasiones este fenómeno de aquí. Entonces, seguimos, hijo, ahora pasamos a la ataxia. Oye, hemos visto la anastia, hemos visto el tropismo, ahora pasamos a la ataxia. Oye, anastia y tropismo en plantitas, hijo, ¿ya? Listo, hijo, sigamos por acá. Ya habíamos visto las anastias y los tropismos, ahora pasamos a la ataxia. Oye, ¿qué va a ser la ataxia? La ataxia también es el movimiento dirigido, hijo. También es el movimiento dirigido, vamos a ir apuntando, ¿ya? También es el movimiento dirigido de animales. Aquí ya va a ser de animales, ¿ya? Nastias y tropismo va a ser en plantas, ataxia va a ser en animales. Es un movimiento dirigido en respuesta a estímulos. Ahí está, respuesta a estímulos. Oye, ¿qué tipo de estímulos? Por ejemplo, las polillas al encender una lámpara. ¿Qué pasa, hijo? Las polillas al encender una lámpara. Aquí hemos ejemplificado una lamparita, mira, una lamparita antigua. Esas que tenía tu abuelita, hijo, antes de que apareciera la luz eléctrica, mira. No sé si habrás visto. Entonces, no sé si habrás visto, cuando se enciende una lamparita así, las polillas automáticamente empiezan a llegar, hijo. Esto ocurre mayormente en el campo. Oye, a las polillas, no sé, pero les atrae la luz, hijo, les atrae la luz. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es la luz, hijo. Entonces, las polillas van a empezar a llegar y se van a empezar a rodear, ¿no? Esta lamparita y van a empezar, incluso se pegan, hijo, y mueren ahí. Entonces, este es un movimiento dirigido de estas polillas en respuesta a la luz, hijo, en respuesta a la luz. Todo lo contrario ocurre en las cucarachitas, hijo, en las cucarachitas, mira por acá. Las cucarachitas, al encender una lámpara, estas cucarachitas se van a alejar. Se alejan, hijo, mira por acá. Se alejan, hijo, se alejan del estímulo.
El estímulo es la luz. No les gusta la luz, hijo, no les gusta. Se alejan del estímulo de las cucarachas. Otra cosita por acá, hijo, mira, nos había pasado, hijo. Oye, la termonastia, por ejemplo, las hojitas del frejol, las hojitas de las habas, oye, se van a abrir y se van a cerrar. Por ejemplo, se abren a la luz y se cierran en la oscuridad. ¿Qué está pasando, hijo? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en el día la temperatura se incrementa, ¿no? Se incrementa. Es por eso que esas hojitas se abren a la luz y se cierran en la oscuridad. ¿Por qué se cierran en la oscuridad? Porque la temperatura disminuye, hijo. Acá, mira, de termonastia. Entonces, es un movimiento no dirigido y que ocurre fuera del eje de la planta, como ya habíamos dicho, y que no involucra el crecimiento, ¿no? Ahí está, hijo. Faltaba explicar esa partecita. Listo, chicos, seguimos por acá. La siguiente característica de los seres vivos, hijos, ya habíamos visto movimiento, ahora pasamos a la adaptación, hijo. Mira, la adaptación, vamos a ir anotando, ¿ya? Tienes que ir grabándote esas palabritas que estamos poniendo, las palabritas clave, ¿ya? Mira, la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Es la capacidad de adecuarse, hijo. Es la capacidad de adecuarse. ¿A qué, hijo? ¿A qué se adecua? A los cambios ambientales. Oye, a menudo esos cambios van a ser desfavorables. Por eso es que esta capacidad de adaptación va a permitir a estos organismos mantenerse con vida, ¿no? Perpetuar también su linaje. Entonces, oye, también la adaptación es la capacidad de generar cambios. ¿Cambios en qué, hijo? Es la capacidad de generar cambios en estructura. O sea, alguna estructura, hijo, estructura, o sea, en alguna parte de su organismo, ¿no? Va a cambiar estructura. También algún cambio en la fisiología, o sea, en sus funciones, hijo, en sus funciones, o también algún cambio en sus hábitos de conducta, hijo, ¿ya? Hábitos de conducta. Muy bien. Ahí está. Oye, la adaptación no solo es la capacidad de adecuarse a los cambios ambientales, también es la capacidad de generar cambios en estructura, fisiología y de hábitos de conducta, ¿ya, hijo? Todos estos cambios que ocurren, como ya lo habíamos mencionado, todos estos cambios que ocurren, cambios en estructura, fisiología y hábitos de conducta, y estos cambios de adecuarse a los medios ambientes desfavorables, que le van a permitir a la especie, a ese organismo, le van a permitir incrementar, acá está, hijo, mira, incrementar la posibilidad de su supervivencia. Entonces, al adecuarse a esos medios ambientes desfavorables y al generar cambios en estructura, fisiología y hábitos de conducta, incrementan sus posibilidades de supervivencia. Muy bien, hijo. Incrementan sus posibilidades de supervivencia. Oye, si la adaptación incrementa la posibilidad de supervivencia, la irritabilidad permite la conservación de la especie, hijo. Anótalo por ahí, ¿ya? Esta preguntita es muy importante y ya ha venido exámenes de admisión, ¿ya? Si la adaptación permite incrementar la posibilidad de supervivencia, la irritabilidad permite la conservación de la especie, hijo. La conservación de la especie, ¿ya? Oye, otra pequeña diferencia por aquí, también es muy importante. En la adaptación, el estímulo va a ser permanente, hijo, ya, permanente. El estímulo va a ser permanente, es por eso que los organismos van a evolucionar, hijo. Entonces, el estímulo es permanente y ese estímulo que es permanente les permite a los microorganismos adaptarse y con el tiempo evolucionar, hijo, evolucionar. En cambio aquí en la irritabilidad, mira, el estímulo es momentáneo. Es momentáneo, entonces son datitos muy importantes, digo, que tienes que memorizarte para diferenciarlo rápidamente, ¿no? Si es que te vienen, si es que te preguntan en un examen de admisión. Listo, hijo. Irritabilidad, el estímulo es momentáneo y en la adaptación el estímulo va a ser permanente. Oye, a menudo en la adaptación, estos ejemplos que hemos puesto aquí lo ponen siempre unido, ¿no? Lo ponen siempre como uno solo, pero aquí nosotros
por razones didácticas, los hemos dividido, hijo, los hemos clasificado en adaptación evolutiva y en adaptación biológica. Adaptación evolutiva y adaptación biológica. Oye, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta de acá? ¿Cuál es la diferencia entre adaptación evolutiva y adaptación biológica? Mira, grábate estas palabritas. En la adaptación evolutiva, las características no cambian y también se heredan, hijo. En cambio, en la adaptación biológica, las características que aparecen en el ser vivo, que aparecen en el ser vivo van a ser momentáneas, hijo. Momentáneas, ¿ya? Momentáneas. Ahí está, momentáneas. Si en la adaptación evolutiva las características no cambian y se heredan, en la adaptación biológica las características que aparecen en el ser vivo van a ser momentáneas. Muy bien, hijo, momentáneas. O sea, pasado el estímulo, esas características van a desaparecer, hijo. Por ejemplo, mira, el color de ojos. Uy, hijo, el color de ojos, imagínate. Oye, hijo, tú puedes cambiar de ojos de un rato para otro, de la noche a la mañana. Oye, si te vas a no sé, si te hacen una cirugía, si te ponen lentes de contacto, haga lo que te hagan, estas características, hijo, no van a cambiar. Entonces, el color de ojos tomó muchos años, hijo, de evolución para que se heredaran esas características. Oye, si tomó muchos años de evolución a esos organismos para obtener ese color de ojos, ¿qué quiere decir? Que el estímulo, fue permanente, hijo. No es como la irritabilidad, mira, hay una característica ahí. En la irritabilidad, el organismo se estimula mediante por ejemplo, lo que habíamos visto por ahí, mediante la luz, mediante el tacto, pero ese estímulo es momentáneo, pasa, ¿no? Pasa, dura un corto periodo nada más. En cambio, en la adaptación, ese estímulo tuvo que estar por bastante tiempo, miles de años, ¿no? Para llegar, por ejemplo, a obtener el color de ojos. Es por eso que esas características se heredan y no cambian. Oye, para llegar también a ¿qué? A obtener el color de piel, también es una adaptación evolutiva. Oye, el grupo sanguíneo. Esto ha venido en examen de admisión ya. Oye, el grupo sanguíneo, ¿qué tipo de adaptación será? Es adaptación evolutiva, hijo. Es adaptación evolutiva. Ya tomó mucho tiempo para obtener estos distintos grupos sanguíneos. A esos cambios ambientales, hijo. Ya cambios ambientales. Seguimos por acá. Oye, otro ejemplito. Mira, las membranas interdigitales. Las membranas interdigitales de tus patitos, hijo, o de otras aves, también son resultado de una adaptación evolutiva. ¿Para qué, hijo? Para incrementar la rapidez de natación de estos animalitos, ¿ya? Oye, las espinas en los cactus. Las espinas en los cactus, ¿para qué, hijo? Para de esta manera no perder agua, ¿no? Con la transpiración. ¿Por qué, hijo? Porque estos cactus necesitan guardar la mayor cantidad de agua posible. ¿Por qué? Porque estas plantas viven en los desiertos y tuvo que pasar muchos años para adquirir esta característica de tal manera para que puedan subsistir, para que puedan adecuarse a ese entorno, ¿no? A ese medio ambiente hostil. Imagínate en el desierto, entonces no hay agua. Por eso es que evolucionaron de esta manera los cactus. Ahí está, hijo. Las espinas de la rosa, hijo, igualito, las espinas de la rosa. ¿Para qué tiene espinas? Para que no le hagan daño, hijo. No le hagan daño, ahí está. Y de esa manera puedan incrementar sus posibilidades de supervivencia, como ya lo habíamos mencionado. Oye, el cuello de las jirafas. El cuello de las jirafas también es un resultado de largos años de evolución, hijo. ¿Para qué? Las jirafas siempre buscaban, hijo, el pasto fresco, la hierba fresca. ¿Y dónde mayormente se encuentra eso? Se encuentra en las partes altas de los árboles, ¿no? En las hojitas que recién se están formando.
Es por eso que ellos constantemente trataban de alcanzar, trataban de llegar a esas partes frescas de hierba. Es por eso que con el tiempo su cuello se fue alargando poco a poco, ¿no? Entonces, también es una forma de incrementar sus posibilidades de supervivencia y de adecuarse a esos cambios ambientales. Oye, al igual que las orejas de los elefantes, hijo, las orejas de los elefantes. Las orejas de los elefantes son bien grandes, ¿no? Pero ¿por qué son bien grandes, hijo? Para eliminar el exceso de calor. Para eliminar el exceso de calor, ya que estos elefantes viven en medios ambientes donde la temperatura es bastante alta y carecen de glándulas sudoríparas. Entonces, la mejor manera de eliminar el exceso de calor es a través de la irrigación, de la vasodilatación de esas apéndices, ¿no? De las orejitas. Entonces, pero esas características, hijo, tomaron, como ya habíamos dicho, varios años de evolución, ¿no? Miles de años de evolución, y que esas características sí se heredan a los descendientes. Ahora pasamos a ver aquí a la adaptación biológica. Oye, ya habíamos mencionado que la adaptación biológica son las características que aparecen en el ser vivo y que son momentáneas, ¿no? Es algo que aparece en el ser vivo y es momentáneo, como por ejemplo el soroche. ¿Has oído hablar? Yo sé que algún familiar tuyo, o tú quizás cuando has ido a la sierra, dijo, ¿qué ha pasado cuando has ido a la sierra? Te da dolor de cabeza, te da mareo, oye, te da vómito. ¿Qué está pasando, hijo? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que tu organismo responde frente a qué estímulo está respondiendo. Está respondiendo frente a la concentración de oxígeno, hijo. Vamos a anotarlo por aquí. Lo que pasa es que tu organismo aquí responde a la concentración de oxígeno. ¿Qué pasa, hijo, en la sierra, en la altura? La concentración de oxígeno es menor. La concentración de oxígeno es menor, por eso es que tu organismo responde a ese estímulo y por eso es que te sientes mal, te da dolor de cabeza, vómito, mareo, por el mismo hecho de que la concentración de oxígeno es menor y tu organismo necesita oxigenar, ¿no? Necesita oxigenar los músculos, tu cuerpo, tus células, y en ese proceso, en ese trabajo, tu cuerpo tiene que sintetizar más cantidad de glóbulo rojo, porque el glóbulo rojo en la hemoglobina transporta el oxígeno, ¿no? Entonces, hasta que ese proceso ocurra, hasta que ese proceso demore, el tiempo que demore ese proceso de síntesis de glóbulos rojos para compensar de esta manera la falta de oxígeno, entonces, hasta que dure ese proceso, entonces, hasta ahí no dura el soroche, hasta ahí dura ese estímulo, hijo. Después de eso ya pasa, después de eso ya te pasa, ¿no? Ya estás chévere ya por ahí. Entonces, también es adaptación biológica, ya es adaptación biológica porque el estímulo es momentáneo y después de un tiempo ya desaparece. También aquí podemos indicar, hijo, el cambio de color del pelaje del oso gris a blanco durante el invierno, hijo. Oye, ¿qué pasa en el oso gris durante el invierno, hijo? ¿Qué pasa en el oso gris durante el invierno? Oye, de lo que es gris su pelaje, pasa a blanco. Muy bien, hijo, pero esta característica sigue así permanente, ¿no, hijo? Una vez que termine el invierno, ya una vez que termine el invierno, ya otra vez vuelve a su color original. Entonces, el estímulo solo duró un corto periodo y después de eso se fue, ¿no? Y esa característica que adquirió el organismo desaparece. Al igual que aquí en el soroche, desaparece, aquí también después de terminado el estímulo, después de terminado el invierno, desaparece ese color blanco y vuelve otra vez al color gris. Igual que también acá en este ejemplo, por ejemplo, en los osos polares presentan una gruesa capa subcutánea de grasa durante el invierno. Estos osos polares, oye, pucha, hibernan durante 6 meses, ¿no? Y necesitan de una buena reserva de energía. ¿Y en dónde se encuentra esa reserva de energía? En una gruesa capa subcutánea de grasa. Acá, mira, en una gruesa capa subcutánea
subcutánea de grasa. Muy bien. Este estímulo, que es el invierno, oye, va a durar solo un cierto periodo. Y esta característica, esta gruesa capa subcutánea de grasa, esta característica, también va a durar solo este corto periodo, hijo. Después de que termine el invierno, esta gruesa capa se reduce, esa gruesa capa de grasa se reduce, y el osito ya pasado el invierno, ya en verano o en primavera, ya vuelve a su estado normal, ¿no? A su estado normal, esa capa de grasa se reduce y termina ese estímulo y también desaparece la característica. Entonces, esas son las diferencias, dijo, entre adaptación evolutiva y adaptación biológica. Aquí los cambios van a ser permanentes, aquí los cambios van a ser momentáneos. El estímulo aquí ha sido permanente, por eso es que los microorganismos se han adaptado a esas condiciones, y aquí el estímulo va a ser momentáneo y luego después de un tiempo ya desaparece, ¿no? Al igual que esas características. Muchas gracias por ver nuestro video. Si les gustó nuestro contenido, les invitamos a suscribirse al canal y visitar nuestra página de Facebook.